lo que vimos la clase pasada fue cómo se pone de manifiesto un campo magnético y a través de una partícula en movimiento, cargada, obviamente, y qué tipo de movimientos adquieren estas partículas. Con eso espero que no haya habido problemas. Tenían un video muy bien explicado eh, de cómo se mueven las partículas dentro de un campo magnético. Lo que no vimos es quién genera los campos magnéticos. Nosotros tenemos el campo magnético más grande conocido, es el campo magnético terrestre. O sea, y después tenemos los materiales que se han conocido como imanes, ¿sí? Imanes permanentes, que eran conocidas bajo el nombre de magnetitas. Entonces, de ahí también el magnetismo, los nombres todos coinciden, no me acuerdo de dónde provienen, pero obviamente son tipos de materiales que se comportan magnéticamente porque son afectados por un campo magnético mayor. Este campo magnético mayor es la Tierra. Ahora, ¿qué es lo que genera que la Tierra tenga un campo magnético tan grande? Es un núcleo. El núcleo de la Tierra está formado por cargas y estas cargas se encuentran en movimiento. Cuando uno habla de cargas en movimiento y de lo que genera a su alrededor, no habla ni de campos eléctricos ni de campos magnéticos, habla de campos electromagnéticos. Esto es porque una carga en condiciones estáticas genera solamente un campo eléctrico a su alrededor. Una carga en condiciones de movimiento genera un campo electromagnético, ambos, eléctrico y magnético. Entonces, el hecho de que haya en un núcleo fundido un montón de cargas en movimiento genera que se provoque este campo magnético terrestre, que es el más fuerte, y a partir de ahí los materiales conocidos como ferromagnéticos son los que se imantan en función de él. Entonces vamos a ver cómo son estos campos. Obviamente todo campo magnético, al igual que todo campo eléctrico, son vectoriales. Tienen una dirección, un sentido y una magnitud. Fíjense que acá se ve una carga que está, una carga en movimiento con una velocidad constante, y lo que se quiere averiguar es a su alrededor cómo es el campo magnético. Bueno, el campo magnético alrededor de una carga, ¿sí?, es en todo el espacio. Ahora, lo que se observó es que ese campo magnético es perpendicular al plano generado por la carga, el movimiento, o sea, el vector velocidad y el vector unitario posición. Entre ellos dos forman un plano, dos vectores siempre forman un plano, y que el campo magnético es perpendicular al plano generado por ellos dos. Entonces, a través de eso es que aparece en la ecuación que describe lo que está sucediendo, aparece el producto vectorial otra vez. Entonces este producto vectorial, al igual que antes con la fuerza magnética, es exactamente el mismo producto vectorial, se da entre el vector velocidad y el vector unitario posición. Entonces, el campo magnético como vector se lo define como la permeabilidad en el espacio libre, que es este mu sub 0, sobre 4pi. Esto proviene debido a una circunferencia que genera de radio r, o sea, la distancia desde la carga hasta el punto. Pero esa distancia desde la carga hasta el punto es también un radio. ¿Por qué? Porque todos aquellos puntos que estén a la misma distancia r van a generar el mismo campo magnético en cuanto a magnitud y sentido. ¿Sí? Lo que va a ir cambiando es la dirección. Entonces, esa distancia entre la carga y el punto del espacio donde quiero hallar el campo se termina transformando en el radio de una circunferencia. La carga también está involucrada en la intensidad de este campo, y después el vector velocidad y el vector unitario posición. Esto es lo que me define el campo magnético en el espacio debido a una carga. Ahora, ¿qué pasa cuando ya no tengo una carga, sino que lo que tengo es un elemento de corriente? El elemento de corriente es un cable por donde circulan, ¿sí?, muchas cargas. Entonces yo puedo hacer una similitud entre lo que es
el número de cargas que atraviesa un área, ¿sí?, de este campo y la cantidad de cargas que atravesaban. A ver, lo dije mal. Puedo hacer una similitud entre el número de cargas, que es lo que me define el campo, en movimiento que atraviesa una sección del cable, y la intensidad de corriente. ¿Por qué? Porque a la hora de estar hablando con un cable, es muy difícil decir, uy, atraviesan 5.000 cargas por segundo. Porque en definitiva, esas 5.000 cargas por segundo no es otra cosa más que el amperaje. La intensidad de corriente en un circuito, en un cable, tiene que ver con el número de cargas, ¿sí?, que atraviesan el área. Era como el caudal volumétrico, nada más que acá es un caudal de cargas. Entonces, el amperaje, ¿qué era? Coulombs por segundo. Eso me está definiendo número de cargas por segundo. Bueno, ese número de cargas por segundo es lo mismo que estábamos trabajando si fuera una carga. Ahora imagínense que tengo infinitas cargas atravesando el área. Eso es lo que se transforma en esta ecuación que tenemos acá diferencial, donde me dice cuál va a ser el campo magnético con dirección, sentido y módulo, ¿sí?, de un cierto elemento de corriente. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos, si yo me pongo a mirar, acá dice diferencial, no me dice, che, mira, el campo magnético es este. ¿Por qué? Porque a partir de esta definición general que yo tengo acá, la voy a marcar, esta, a partir de esta ecuación diferencial general, yo puedo hallar el campo magnético de un cable, pero de un cable en cualquier posición, de un cable rectilíneo, de un cable curvo, de un cable puesto en condición esférica, de un cable que simula una espira, de un cable infinito, alargado. O sea, esta ecuación, cuando yo la integro, la tengo que integrar bajo las condiciones específicas que quiero hallar ese campo magnético. Porque como ese campo magnético va a tener una dirección y un sentido, necesito saber cómo va a ser esa dirección y sentido. Entonces fíjense que acá dice, la fuente del campo es una carga móvil o un elemento de corriente. Siempre. ¿Está bien? En realidad son las cargas móviles. En un elemento de corriente hay muchas cargas móviles. El campo decrece con el cuadrado de la distancia. A medida que me alejo de quien lo genera, va a tener menos magnitud. La dirección y el sentido no, sino en cuanto a magnitud. Mientras el campo eléctrico apunta en dirección radial, el campo magnético apunta en dirección perpendicular. Esta es una diferencia que existe entre el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, a partir de esta ecuación diferencial, voy a poder hallar. Esta es la ecuación diferencial vectorial. Voy a poder hallar el campo magnético debido a una espira en el centro, el campo magnético debido a una espira en el centro del eje, el campo magnético de un solenoide y el campo magnético de un elemento rectilíneo. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar por el campo magnético de un elemento rectilíneo. El elemento rectilíneo sería el elemento de corriente recto, ni curvo ni nada. Entonces, cuando la ecuación diferencial que teníamos antes, la original, ¿sí?, la original, esta que habíamos marcado acá, la de diferencial, esta, cuando esta ecuación yo la integro bajo las condiciones de un cable rectilíneo, lo que obtengo es una ecuación que no es vectorial, esta que está acá, deja la parte vectorial y me está hablando de la parte escalar de la ecuación. Esta es la magnitud del campo magnético de un elemento rectilíneo a una distancia r de él. Entonces, si esta es la parte, de la parte escalar, la magnitud que tiene este campo magnético, ¿cómo sé cómo va a ser la parte vectorial? Porque el campo magnético no es un escalar, es un vector. Entonces, ¿cómo va a ser esa parte vectorial? Bien, acá me voy a ayudar
para poder visualizarlo y completar el total de la información de este campo magnético con la regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, si yo aplico la regla de la mano derecha con los 3 dedos, con la palma, como les sea más fácil para acomodarse, lo que observo es que en los cables rectilíneos se vuelve a dar la situación en la cual puedo utilizar el pulgar, que es este, como la dirección y el sentido del elemento de corriente, y los dedos de la mano me van a decir hacia dónde es el campo. Por ejemplo, el campo a la circunferencia radial es una magnitud, o un vector, mejor dicho, si es una magnitud vectorial o un vector, que se encuentra tangencial a esa circunferencia. Es por eso que si ustedes aplican la mano derecha como el dedo pulgar con el sentido y la dirección del elemento de corriente y los otros dedos, así como cierra la mano, me estaría dando la dirección y el sentido del campo. Es importante esta dirección y sentido del campo. ¿Por qué? Porque ya vimos antes que según la dirección y el sentido del campo va a ser cómo afecta a las cargas que se encuentren en él. Entonces, yo no solo necesito de su magnitud, sino además de su dirección y sentido, porque de acuerdo a eso es como se va a ver afectada una carga. Si yo en la clase anterior, donde vimos el tema ese, justamente daba vuelta al campo, la carga adquiría otro tipo de fuerza y por ende otra consecuencia. Entonces la dirección y sentido del campo magnético es tan importante como la magnitud del mismo. Entonces en un elemento de corriente, ¿sí?, todo su campo va a ser tangencial a la circunferencia de radio. Este va a ser mi radio. Este de acá es mi radio. ¿Sí? Mi radio R. Ahí está, mi radio R. ¿Sí? Ese radio R es la distancia al punto. Es como que mi punto está acá. Otra vez vuelvo. A una distancia R siempre dibujo una circunferencia. No hay un único punto, hay infinitos puntos. Todos esos puntos que se encuentren a una distancia R van a tener esta magnitud B, la misma. Pero la dirección y sentido de esos campos van a ser diferentes. Entonces, habitualmente, ¿qué se hace? Y se hace esto, se pone, cuando el campo es saliente, se lo marca con un punto, como si ese punto fuera, ¿sí?, voy a ponerle otro color para que se vea bien, como si ese punto fuera la punta de la flecha. O sea, en este lado de acá, mi campo B es saliente, ¿sí? Este sería mi campo B. Ahora, cuando mi campo es entrante, como sería en este punto de acá, ubiquen la mano derecha siempre, ¿no? Ubiquen la mano derecha y se van a dar cuenta. Cuando mi campo es entrante, como pasa acá, ahí, bueno, no se ve, me quedó la X ahí abajo. Mi campo es entrante, se lo marca con una X. Con una X, así, una X. ¿Por qué con una X? Porque es como estar viendo la cola de la flecha. Entonces, al ver la parte de atrás de la flecha, lo que veo es una X. Entonces, esto sería un campo magnético entrante a la hoja y esto sería un campo magnético saliente de la hoja. ¿Por qué? La hoja es un plano, el plano XY, y el entrante y saliente me daría las 3 dimensiones, porque si me manejo en XY estaría manejándome en el plano, en 2 dimensiones. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros dijimos que esto provenía de un producto vectorial y que ese producto vectorial estaba dado entre la carga y la velocidad de la carga, perdón, y el vector eh, unitario, posición. Entonces, siempre dos vectores me dibujan un plano. Bueno, imagínense que esos dos vectores están en la hoja. Si esos dos vectores están en la hoja, entonces el campo magnético, que es un vector perpendicular al plano generado por ellos, va a ser un vector saliente de la hoja o entrante de la hoja, lo que sería el otro eje de las 3 dimensiones.
¿Hasta acá se entendió? ¿Sí o no? Bueno. Nada preguntan, así que... Ok. Entonces, este sería, dijimos, la magnitud del campo magnético, esta, ¿sí? De un elemento de corriente en forma longitudinal. Ahora vamos a ponernos en los solenoides, ¿no? En las espiras. ¿Por qué vamos a analizar las espiras? Porque con muchas espiras pegadas se hacen un solenoide. Y el solenoide tiene características de campos magnéticos uniformes y se utilizan muchísimo para generar estos campos magnéticos. Además, estos solenoides después, con núcleos de corriente, ya sean ferro, vía o paramagnéticos, me van a dar lo que se conocen como transformadores, que son aumentadores del potencial eléctrico o disminuyen el potencial eléctrico. ¿Vieron cuando uno dice, ay, yo tengo 220 y tengo un transformador a 110? Bueno, trabajan bajo esta forma, ¿sí? Según cómo se los coloque, cómo sea su campo magnético en el interior y el elemento que se les pone como núcleo, trabajan como aumentando el potencial eléctrico o disminuyendo el potencial eléctrico. Transformadores hay por todos lados, cualquier de nuestros componentes eléctricos que vienen de otros países donde se manejan con un potencial de 110, tienen transformadores. Lo que pasa es que la mayoría están metidos dentro del aparato o en el cable. Antes, antiguamente, parece que fuera de la prehistoria, pero no hace tanto, había como unos cuadrados muy grandes. Yo el otro día estábamos hablando con mi sobrino que me decía, necesito un transformador porque me trajeron no sé qué de afuera y no lo tiene. Y nosotras con mi hermana decíamos que existían unos cuadrados que serían como de 5x5, 10x10, depende del tipo de transformador, que levantaban una temperatura impresionante, y justamente eran los transformadores que teníamos. Hoy los transformadores son re chiquitos, divinos, acoplados a un cable como si nada, o dentro del aparato. Así que bueno, el objetivo de estudiar las espiras es ese. Ok, basándonos siempre en la misma ecuación acá, diferencial, en esta, ¿sí? De lo que es el elemento de corriente y a dónde voy a averiguar, la traigo para el lado de la espira. Entonces, primer punto, ¿dónde quiero averiguar el campo magnético que genera esta espira por la que circula corriente? Fíjense que esta espira está ubicada sobre el plano ZI. Por ende, el campo magnético va a estar dado sobre el eje X. ¿Por qué? Esta flecha verde que tienen acá arriba, esta, es el elemento de corriente. Eso quiere decir que la circulación de corriente es, si la miro de frente, antihorario. ¿Está bien? Es antihorario. Pero mi R apunta sobre el eje Y, acá, este es mi vector R hacia el centro de la espira. O sea que el plano entre el elemento de corriente y el vector R, el plano generado por los dos vectores involucrados en el producto cruz, elemento de corriente y vector unitario posición, esos dos me generan el plano y a ese plano va a ser perpendicular lo que se obtenga, que en este caso, o sea, lo que se obtenga de un producto cruz, que en este caso es el campo magnético. Quiere decir que el campo magnético va a ser perpendicular al plano de la espira, o sea, sobre el eje X. Ahora, puede ser X positivo o X negativo. ¿De qué va a depender eso? Vuelvan a la regla de la mano derecha, ¿sí? Y ahí lo van a poder visualizar. No es que por culpa de la mano derecha es el giro o el sentido. No, no. La mano derecha lo que me ayuda a mí es a visualizar cómo es, ¿sí? Un producto cruz, cómo se mueve un producto cruz, qué es lo que me indica un producto cruz. Entonces, esto que está acá, esto, producto cruz, es el que me está diciendo quién aparece primero, el elemento de corriente, quién aparece segundo, el vector posición. Si yo me paro con la mano
palma de la mano, dedos apuntando con el sentido de la flecha, ¿sí? Y cierro esa palma de la mano, cierro la mano en el sentido antihorario, lo que observo, porque voy a ir al vector R, es hacia dónde me está indicando el pulgar que va el vector campo magnético. Por eso es que este campo magnético va en el sentido de las X positivas, ¿sí? Si invierto el elemento de corriente y lo pongo hacia el otro lado, fíjense que entonces cerraría en un sentido horario la mano y por lo tanto el campo magnético me daría con una dirección sobre el eje X, pero sentido negativo. ¿Lo ven eso todos? Entonces, en el centro de una espira, el campo magnético que se origina tiene dirección X, o sea, tiene dirección sobre el eje de la espira y sentido positivo o negativo de acuerdo al elemento de corriente. Y va a tener una magnitud exactamente igual a esta. ¿Dónde está? A esta. Esa es la magnitud. Exactamente, esta se termina reduciendo y el campo magnético en módulo es igual a mu sub 0 por la intensidad de corriente que circula por esa espira sobre 2R, que R sería el radio de la espira, porque el radio de la espira, por eso estoy en el centro de la espira, justamente averiguando. ¿Qué pasa si ahora yo no quiero averiguar en el centro de la espira? Quiero averiguar en cualquier lado de su eje, o sea, sobre el eje principal, pero en cualquier punto que sea sobre ese eje. Ok, el elemento de corriente sigue teniendo la misma dirección y sentido, pero fíjense el radio ya no está, o sea, la distancia o el vector posición ya no está sobre el radio. El vector posición es este vector acá que vemos que apunta desde el elemento de corriente hacia este punto. ¿Está bien? Ok. Ahora, esto tiene un radio y el radio está sobre el eje Y y el eje de la espira está sobre el eje X. Entonces, entre Y y X hay un ángulo de 90. Quiere decir que este vector posición lo que hace es cerrarme un triángulo rectángulo. Te quedan 3 minutos, Vero. Bueno, esto quiere decir que si yo escribo ahora el PP, bueno, no importa. Esperen, vamos a cerrar el triángulo rectángulo. Ahí está nuestro triángulo rectángulo. ¿Está bien? ¿Lo ven todos eso? Perfecto. Entonces voy a trabajar sobre este triángulo rectángulo, ¿sí? ¿En función de qué? De la primera ecuación diferencial, que era esta. Esa fue mi primera ecuación diferencial. Ahora, esa ecuación diferencial yo la tengo que trabajar en función de lo que tengo acá. Bueno, este R, que era la distancia entre el punto elemento de corriente y el punto donde quiero hallar el campo magnético, se transforma en la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Por eso es que se termina transformando en x al cuadrado más r al cuadrado. Cateto mayor al cuadrado más el cateto menor al cuadrado. Todo eso raíz, pero como se encuentra el cuadrado, la raíz se simplifica. Trabajando sobre este triángulo rectángulo que tenemos acá, la hipotenusa, hipotenusa que sería la distancia, se llega a esta conclusión. Acá. ¿Dónde me dice? Un minuto, Vero. Bueno, no sigo. Está bien. Este es mi Big Ben.
donde me dice que el campo magnético en módulo, ¿sí?, es igual al mu sub 0 sobre 4pi por 2pi r cuadrado igual, bueno, esta que tienen acá. ¿Está bien? Esta ecuación que está acá. Esto sería el valor en magnitud del campo magnético formado sobre un punto del eje. Ahora cuando volvemos vemos la parte vectorial.